¿Qué pasa, gente? ¿Por qué no ha fichado otra vez el Real Madrid en enero? ¿Qué planes hay para el próximo verano? ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre Vitinha, Enzo Fernández, Kiss Smith, McAllister, Nico Paz? Lo vemos en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un poquito de pajiplantilleo, de actualizar todo lo que está sonando alrededor del Real Madrid a partir de lo que publicamos en The Athletic esta semana, y os voy a traer también un poco mi opinión y mis sensaciones sobre cada uno de los movimientos o posibles movimientos, cuáles son más probables y cuáles no. Lo primero, empezar por el principio, como siempre, otro invierno del Real Madrid sin ir al mercado de fichajes, otro enero sin reforzar la plantilla, pese a las necesidades evidentes desde 2019 con Brahim Díaz. El Real Madrid no acude a esta ventana para reforzar al equipo y se deja una vez más el trabajo para el verano. Un verano en el que, bueno, como siempre alrededor del Real Madrid hay muchos rumores, muchos nombres que salen, muy difícil diferenciar qué es cierto de qué no, así que vamos a intentar ilustrarlo un poquito en este vídeo, en el que voy a centrar sobre todo el foco en el centro del campo. Hay dos áreas del campo que el Real Madrid está mirando, que está en el mercado, recopilando muchos informes y tanteando situaciones. Una es el centro del campo y otra la defensa, con la que iremos más adelante esta semana. Lo primero, centro del campo, que lo voy a dividir en dos partes. Una, digamos, los nombres de más alto perfil, es decir, Vitinha, Enzo Fernández, McAllister, y otros de menos perfil, de mucha juventud, de bastante presente y mucho futuro, y seguramente operaciones más asumibles para el Real Madrid, porque este es el punto principal de los nombres de alto perfil. Vitinha y Enzo sobre todo, y McAllister incluso del Liverpool. Son operaciones muy difíciles, algunas de ellas consideradas por el Real Madrid como prácticamente casi imposible por motivos económicos. Empezamos con Vitinha, que es el jugador del que más cosas estoy escuchando a nivel de admiración por parte del Real Madrid, de gusto, de decir, si se pudiera fichar un jugador ahora mismo en el mercado, este es el que querríamos. Sé que es decir un poco lo obvio, que cualquiera de nosotros es lo que vemos, pero bueno, esto os lo traíamos en The Athletic como también información después de pasar por diferentes fuentes. ¿Qué ocurre? Que Vitinha tiene contrato hasta 2029, de hecho renovó en 2025, en el PSG no tienen ninguna intención, me dicen, de venderlo. Hay rumores que no he podido confirmar sobre la existencia de una cláusula, pero bueno, seguro que esa cláusula no es barata, y luego con Méndez como agente sería una operación que, incluso si fuera una cláusula de 100 millones de euros, con Méndez de por medio, la subida de salarios, el PSG es un club que paga muy buenos salarios, se iría a una operación que en el Real Madrid ven prácticamente imposible. Algo parecido ocurre con Enzo, jugador del Chelsea, capital, además está haciendo muy buenos números también en lo que es en sus llegadas al área rival, internacional, por supuesto, y fijísimo con Scaloni en Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022. Tiene contrato, y esta es la parte mala, hasta 2032. El Real Madrid, en conversaciones que ha habido, por lo que le ha podido llegar al Real Madrid, creen que el jugador estaría abierto a jugar de blanco. Lo puedo decir, el jugador estaría abierto a vestir de blanco. Lo que ocurre es ese contrato hasta 2032 que... encima la importancia que tiene el Chelsea, que es una operación que seguro que se te iría por encima de los 100 millones, y ahí habría que trabajar mucho en en convencer al jugador, que yo creo que sería la parte más sencilla, y luego convencer al Chelsea que no pida esos más de 100 millones, o que si los pide, bueno, pues tú tienes jugadores en la actual plantilla que te pueden dar ese cash. ¿Qué pasa? Que ahí el Real Madrid dice, nadie se quiere ir de aquí. Bueno, pues igual que los fichajes tienen mucho trabajo para poder conseguirlos, las ventas muchas veces, o en algunas ocasiones, sobre todo si eres el Real Madrid, tienes que poner casi el mismo nivel de trabajo. Si tú vendes un Camavinga por 60 millones, un Rodrigo por 60, 70 millones, estás financiando un fichaje top class mundial,
pero para eso, bueno, pues tienes también que moverte tú un poco y creo que el Real Madrid está pecando de eso últimamente en los últimos años. Con Enzo, pues el Chelsea lo que intentará es, con estos cantos de sirena que llegue, que esté contento, no sé si en algún punto incluso podrían mejorarle el contrato, renovarlo, porque, insisto, es seguramente el jugador más importante del Chelsea. Y luego está McAllister, hablando de nombres de gran perfil del Liverpool, que tiene un contrato hasta 2028, por lo que si el Real Madrid se quisiera lanzar a por él, pues siempre es más fácil negociar en 2026 y, por supuesto, en un año, en 2027, para saber dónde y cómo estaremos entonces por un jugador que acaba contrato en 2028, sobre todo en el caso del Liverpool, cuando ya le hiciste la 13-14 con Trent Alexander-Arnold. Si el jugador pidiera salir y tú fueras a por él, pues el Liverpool quizás se tendría que plantear cosas y hacer caja para invertir, que es algo que ha hecho el verano pasado. Se destacó mucho todo lo que invirtió el Liverpool, pero se ha hablado muy poco del volumen de ventas, que también fue muy elevado. El caso es que a McAllister ya lo pidió Ancelotti estando en el club, es un jugador que gusta al Real Madrid y que por contactos del pasado el feedback que ha recibido el Real Madrid es positivo, así que por todo ese contexto, sin que haya escuchado tantas cosas como de Vitinha y de Enzo, os traigo el nombre aquí, todo lo que hay detrás. Hay dos nombres que suenan más y que son más probables, en el caso primero, que es el de Nico Paz, y más, más acible, no sé cómo expresarlo, en el caso de Keith Smith. Nico Paz, lo sabéis, lo hemos contado muchas veces, cláusula de alrededor de 9 millones de recompra para el verano que viene. Yo creo que hay muchísimas posibilidades, no sé si podría variar algo que llegara, que Arbeloa, si es el entrenador de la temporada pasada, no lo quisiera, que me extrañaría, o que llegara un entrenador que pidiera un rearme en el que no le entrara por lo que sea este jugador Nico Paz, o incluso un entrenador que te pidiera pues un Vitinha o un Enzo y dijera véndeme a Nico Paz por 70 kilos, que por ejemplo el Tottenham estaba dispuesto a pagarlos el pasado verano, o haz una puja por él, ingresa eso y vete a por un Enzo, pon el dinero que sea haciendo caja con él. Pero no, ahora mismo el plan es más en que vuelva que en que se pueda armar toda esa operativa para atraer a otro jugador. Bueno, un jugador que se está saliendo en el Como con Fábregas, un buen destino, que está desarrollando mucho talento, y de hecho el Madrid está muy protegido con él por el derecho de tanteo y también por las cláusulas exclusivas de recompra. Es decir, es que no se está llegando ni al derecho de tanteo. No hay un Tottenham, un Inter, que es otro de los que han sonado, que quieran pagar ya o que ofrezcan de verdad 70-80 millones al Real Madrid, que eso obligaría al Real Madrid a igualar la oferta. Luego, como tiene el 50%, no tendría que pagar esa cantidad, sino la mitad, pero no se llegaría a eso porque el Como siempre ha querido quedarse con Nico Paz y no necesita el dinero, y Nico Paz siempre ha querido quedarse en el Como si no podía volver al Real Madrid con un papel importante para seguir evolucionando, asegurarse el Mundial y luego volver con más categoría a qué es lo que quiere y que se lo va a tener que garantizar de alguna forma el Real Madrid y el entrenador que esté en el Real Madrid para volver el verano que viene. De hecho, reflejamos en The Athletic que la expectativa en el mundo del fútbol es que, bueno, por contactos que se intentan hacer, es que no se les da bola a esos acercamientos, a esas posibles ofertas, porque se da por hecho que va a volver al Real Madrid. Entonces ya posibles compradores, posibles pretendientes que tiene Nico Paz, que son muchos, ni siquiera llegan a profundizar en conversaciones por estos temas. Y luego están en ese escalón un poco la figura de Keith Smith y de Adam Wharton del Crystal Palace, del que escuché más su nombre en verano, ahora menos, ahora lo que más suena es Keith Smith, jugador de la Z Almar. Os desvelamos en The Athletic que el club quiere 60 millones, pero le ha dado un mandato, creo que lo sacaron en Sky Italia o Alemania, a Jorge Méndez, para negociar en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el AZ Almar quiere 60 kilos, Méndez conseguirá una oferta, sea del club que sea, y el Madrid es poco amigo de estas cosas, por 70, 75, 80 kilos, y que él, con esa diferencia, pues igual le da la Z65 y con el resto, pues para su bolsillo y para jugar aquí y allá, para mover el mercado, que es en lo que es especialista Jorge Méndez. Keith Smith gusta mucho, está muchos informes de él, se le ha visto y es un jugador que Koeman, por ejemplo, comparó con Pedri. Yo creo, por lo que he visto y por lo que me han hablado, que es un poco más de Bruin.
que no es tan armador a lo mejor como puede ser Pedri, aunque Pedri también puede ser versátil, puede adaptarse a diferentes posiciones, pero bueno, es un jugador del que a mí me han hablado muy bien y que a mí me gustaría, igual que Nico Paz, que estuvieran en el Real Madrid de la próxima temporada. Por Kiss Smith va a haber una puja bestial, no creo que tenga problema el AZ Alkmaar de embolsarse esos 60 kilos. Y bueno, es un poco todo lo que se está moviendo alrededor del Real Madrid. Los nombres de más alto perfil están ahora mismo, sobre todo Vitinha y Enzo, que se ven casi imposibles. Yo lo de Vitinha, estando el PSG de por medio con las malas relaciones por la Superliga, por Mbappé, por muchas cosas, lo vería casi, lo elevaría imposible, pero también a ver qué pasa con el Real Madrid y si, como decía en un vídeo de hace un par de semanas, este mal rumbo que está tomando el equipo lleva a Florentino a volver a su versión 2009. Pero insisto, esos nombres de tan alto perfil el Madrid está intentando explorarlos, está hablando de ellos, ha habido algunos movimientos, pero se ven como altamente improbables, casi imposibles. Nico Paz se ve muy probable y, por supuesto, muy posible, muy fácil de hacer. Y Kiss Smith está en ese escalón intermedio que creo que también es interesante. Así que bueno, os dejo, os leo en comentarios, como siempre, a ver qué os parece, por cuál tiraríais vosotros, siendo un poco realistas, si creéis que alguno de los más alto nombre son realistas, si os conformaríais con Nico Paz o Kiss Smith, Smith por delante de Nico, si hay algún nombre, algún tapado, Wharton, que se ha hablado de él, a ver por dónde tiraríais vosotros, pero creo que cualquiera de estos nombres y por supuesto dos de ellos mejorarían y darían un salto de calidad y de empaque al equipo. Os leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.